Ignacio Escolar, director del diario.es. Muy buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo estás, Mamen? Bueno, ya tenemos, no es un gobierno paritario, lo decíamos antes, es un gobierno feminista, ese es el gran titular, es un gobierno de equilibrios. ¿Y qué más, Ignacio? Pues es un gobierno bastante fuerte, mucho más de la caricatura que se había dibujado durante años de Pedro Sánchez. Yo recuerdo cuando estaba en plena guerra de las primarias, cuando luego fue derrotado, que algunos de sus detractores decían, es que son como la secta de los gorriones, estos de Juego de Tronos, que adoran al líder, está rodeado de unos sectarios, de tal. Bueno, ha hecho un gobierno bastante diferente a esa caricatura, donde se ha rodeado de un equipo muy diferente al que ha tenido, desde luego, en sus años como secretario general del PSOE primera etapa, pero también en sus años de asalto a Ferraz de Reconquista. Para mí es un gobierno muy diferente al que hubiese imaginado quienes retrataban a Pedro Sánchez o bien como alguien izquierdista radical, como le pintaron algunas veces, o bien como alguien que solo se rodeaba de los suyos, porque hay gente que votó en contra de él en la famosa octubre en el que fue destituido como secretario general del PSOE. Hay gente que ha sido nombrada por el Partido Popular, antes hablaba de Carmen Montón, hay gente que ha sido destituida, que ha sido nombrada por el Partido Popular en el Consejo General del Poder Judicial como Grande Marlaska. Hay una persona que nadie habría podido imaginar que hubiese sido ministro de Cultura como Masín Huerta, y que yo, que le conozco, que trabajé con él hace muchos años en Informativos Telecinco, creo que es una persona bastante más inteligente que la imagen que puede dar cuando le ves trabajando con Ana Rosa. Es decir, es un gobierno muy diferente a lo que casi todo el mundo hubiese podido imaginar para Sánchez en este primer ejecutivo. Fíjate, hablabas de Masín Huerta, del nuevo ministro de Cultura. La verdad es que hace un par de semanas estuvo con Cristina Pardo, en Liarla Pardo, en su programa de los domingos. Le preguntaba a Pardo, ¿qué libro le recomendarías a Puigdemont? Esto decía Maxim. Esto lo he traído para la estantería de la casa de Pablo Iglesias. ¿Qué novela le recomendarías a Carles Puigdemont y a Mariano Rajoy? A Carles Puigdemont, Solas, de Carmen Alborch. Y a Rajoy, La peste, de Camus. Ah, mira. Bueno, hemos buscado la primera reacción. Muchos tenemos el teléfono de Maxim en el teléfono, con lo cual, esto es lo que hemos sacado, así, a última hora. Con humildad y con muchísimas ganas y orgullo de que vuelva a Cultura por fin. Así que muchísimas gracias. Humildad y gracias, eso es lo único que se le puede sacar a un periodista que se acaba de convertir en ministro. No sé si es uno de los huesos más difíciles en este momento, ¿no? Porque uno de los más complicados para sacarle un titular, Ignacio. Pues sí, probablemente, no lo sé. Yo creo que aquí hay muchos nombramientos muy sorprendentes y algunos para bien. Por ejemplo, el caso de Pedro Duque, el astronauta, pues aparte de ser el astronauta es una persona tremendamente formada, con mucha capacidad de comunicación también. O a mí me ha sorprendido sobre todo Grande Marlaska. Grande Marlaska, recordad que es el juez que pone en marcha o que impulsa el caso Faisán, el que persigue a Rubalcaba y al gobierno de Zapatero mientras estaba en la negociación con ETA, y que ahora de repente está en un gobierno del Partido Socialista. O sea que hay muchos gestos incluso que alguien hubiese imaginado más en el primer gobierno de Albert Rivera, pero al mismo tiempo tiene mensajes claramente de izquierdas. Pues no sé, un detalle que es importante, que trabajo e inmigración vayan juntas, o que vuelva a Cultura, o que sea un gobierno por fin feminista frente al retroceso que hubo en la época de Mariano Rajoy, donde prácticamente no había mujeres, salvo la vicepresidenta, en puestos de gran relevancia. Aquí las carteras que tienen las mujeres son carteras muy fuertes y son perfiles además con mucho peso. La nueva ministra de Economía es alguien con peso del de verdad en Europa y que le puede ayudar mucho en una negociación muy difícil, porque hay que recordar que España sigue todavía bajo un acuerdo de control presupuestario con Europa que todavía no ha expirado, y que cada cosa que se haga en el presupuesto tiene que negociarse allí, y la nueva ministra de Economía tiene capacidad de hacerlo. Fíjate, a nosotros nos gusta mucho la hemeroteca, la videoteca, porque nos ayuda a los periodistas y a la sociedad a ver cómo se cumplen o no lo prometido. Y lo que ha dicho hoy Pedro Sánchez forma parte ya de la videoteca, porque ha hablado de los refugiados, ha hablado del cambio climático, ha hablado de la ciencia, Ignacio, como el principal motor de desarrollo. Todo eso ahora lo tiene que implementar este gobierno, que mañana empezará a tomar posesión.
Sí, pero este gobierno no parece que sea un gobierno provisional para un ratito hasta convocar elecciones. Claramente, si Sánchez monta este gobierno y hace este despliegue es porque va a intentar alargar la legislatura más allá del plazo que daban muchos como posible convocatoria electoral, que son las municipales y autonómicas del próximo año. Yo creo que además, al fijar algunas carteras, marca prioridades. Tú lo has dicho muy bien con el tema de que, por ejemplo, cambio climático esté llevando las competencias de energía. Eso es importante. Ahí va a haber también relevancia. El CNI vuelve a defensa. Antes estaba en la vicepresidenta, ahora vuelve otra vez. La competencia va a volver a defensa bajo la tutela de Margarita Robles. Quiero ver cómo se va a llevar Margarita Robles con la nueva ministra de Justicia, porque la ministra de Justicia es muy cercana a Baltasar Garzón, y Baltasar Garzón y Robles son archienemigos. O sea, habrá que ver cómo se desarrolla este gabinete, pero creo que ha salido un grupo bastante interesante, muy por encima de lo que, como decía, muchos de los críticos de Sánchez pronosticaban. Oye, una cosa más, la última, Ignacio, importante, el CNI, la inteligencia, ya no depende de la vicepresidencia del gobierno, entiendo que depende de defensa. En efecto, vuelve a defensa, lo hemos contado en exclusiva en el diario.es, vuelve a defensa, que es el sitio donde siempre estuvo y donde tiene sentido que esté, porque el CNI es un centro militarizado y lo lógico, militar en su mayor parte, y lo lógico es que esté junto a la defensa, en la cartera de defensa. Era una rareza de la época de Rajoy, que en su enorme confianza a Soraya le dio el CNI para grandes teorías de la conspiración de los enemigos de la anterior vicepresidenta, que siempre veían detrás de esa cartera con el CNI dentro grandes operaciones encubiertas. Pero sí, vuelve a defensa y lo llevará Margarita Robles, que es alguien que ya ha sido también secretaria de Estado de Interior en la época de Felipe González, y que va a tener una cartera con peso, y no solo porque defensa sea una de las carteras de Estado. El CNI que vuelve a defensa. Ignacio Escolar, gracias. Gracias a ti.